Mientras yo retrocedía hacia el valle, se presentó a mi vista uno que por su prolongado silencio parecía mudo. Cuando le vi en aquel gran desierto, «Piedad de mí», le dije, «quien quiera que seas, sombra u hombre verdadero». Respondióme, «No soy ya hombre, pero lo he sido. Mis padres fueron lombardos y ambos tuvieron a Mantua por patria. Nací sub Julio, aunque algo tarde, y vi a Roma bajo el mandato del buen Augusto en tiempo de los dioses falsos y engañosos. Poeta fui y canté a aquel justo hijo de Anquises que volvió de Troya después del incendio de la soberbia Ilión. Pero ¿por qué te entregas de nuevo a tu aflicción? ¿Por qué no asciendes al delicioso monte que es causa y principio de todo goce? Oh, eres tú aquel Virgilio, aquella fuente que derrama tan ancho raudal de elocuencia. Le respondí ruboroso. Ah, honor y antorcha de los demás poetas. Válgame para contigo el prolongado estudio y el grande amor con que he leído y meditado tu obra. Tú eres mi maestro y mi autor predilecto. Tú solo eres aquel de quien he imitado el bello estilo que me ha dado tanto honor. De la Divina Comedia, el canto primero de Dante. Bienvenidos al Club Dalroy. Tenemos aquí la gran oportunidad de ponernos a hablar sobre un tema absolutamente fantástico que es la Eneida del gran Virgilio. Y tenemos para ello aquí de nuestros invitados y grandes amigos don Ramón de Mer, que es profesor de la casa, ya viejo conocido también de nuestro podcast, ha participado mucho, sobre todo en episodios que tienen que ver con la liturgia de los distintos tiempos, grandes tiempos litúrgicos del año. Y luego tenemos también aquí a don Javier Crevillent, que también es profesor en el CEU, muy amigo nuestro, que también ha participado ya en algún episodio más sobre temas de política. Sí, pero estos son los que más me gustan. Sí, De literatura son los que más se disfrutan. A ver si conseguimos no irnos un poco por las ramas, que no nos desborde el tema. es difícil, que lo hará, es difícil, porque Virgilio es un gigante. Entonces, si les parece a ustedes, lo que podemos hacer es, vamos a hacer una pequeña introducción de Virgilio y de la situación en que vivió Virgilio y que explica un poco, que ofrece contexto sobre la Eneida, y ya después el tiempo que nos dé al leer un pasaje que nos guste. Yo lo que les propongo, podemos ir haciendo es, pues eso, vamos poco a poco leyendo y vamos comentando entre todos. Y yo creo que es lo más fácil. A ver, antes que nada, Virgilio es un poeta que nace en el año 70 a.C. y muere en el año 19 a.C. Bueno, esto ya nos puede situar con bastante claridad en un momento histórico bastante importante de Roma. Y antes de meternos en el análisis de ese tiempo histórico, vamos a intentar explicar un poco el poeta, ¿no? Porque es un personaje, es uno de los tres grandes poetas, enormes poetas que tuvo la literatura romana, que tuvo enormes poetas gigantes en todas sus distintas épocas, ¿no? Tenemos por ahí a Lucrecio, tenemos por supuesto a los cómicos Plauto y Terencio, ¿no? Tenemos incluso nuevos registros, ¿no? Porque es verdad que Roma de alguna forma se trae consigo toda la riqueza, todo el patrimonio literario de Grecia, pero aún así también se inventa el estilo de la elegía, por ejemplo, ¿no? y otros, y tiene como sus innovaciones. Pero el siglo de oro de las letras de Roma tiene que ver con tres nombres propios que son Ovidio, Horacio y Virgilio, ¿no? Además, los tres más o menos giran en los mismos círculos sociales durante un determinado momento del Imperio Romano, vinculados los tres de alguna manera a este famoso político Cayo Mecenas, que se estuvo apoyando y le estuvo ofreciendo soporte, pero luego los tres, cada uno hijo de su padre y de su madre, ¿no? Con temperamentos muy distintos y con producción poética también muy distinta. Y Virgilio, yo creo que yo siempre me encanta el preciosismo de Horacio, la genialidad de Ovidio, pero es que Virgilio es gigante. Virgilio es por los temas que trata y por el valor que tiene para tomar ciertas decisiones poéticas, me parece enorme. Y yo me imagino a Virgilio como un hombre de campo, nació en Mantua, como nos dice Dante, una tierra muy fértil, de muchísima agricultura, y él era un enamorado del campo, ¿no? Pero tuvo su fascinación juvenil con la ciudad,
¿no? Escuchó los cantos de sirena de Roma, se acercó ahí, se quedó ahí un poco atrapado en los círculos sociales y de poder, y en sus primeras composiciones poéticas, las églogas y las geórgicas, se nota esta nostalgia por la vida del campo, por la vida tranquila, ¿no? Y por lo que realmente es importante en la vida. Pero luego se encontró con el proyecto que nadie quiso asumir de la Eneida. Y Virgilio lo asumió a pesar de que tenía una connotación y una carga política indudable, ¿no? No sé si queréis comentar algo sobre el contexto de... Es muy interesante que Virgilio es un autor que en su ubicación histórica está precedido por Cicerón como gran escritor filosófico, que no filósofo quizás, como estudioso de la filosofía, que muere en las últimas limpias que se hacen en los estertores de la República con el segundo triunvirato. Ahí es ejecutado Cicerón. Es previo a Séneca por unos años. Es contemporáneo de Tito Livio, en que la historia de Roma está siendo puesta por escrito de una manera, pues como Tito Livio hace, de una manera con una exactitud y un lujo de detalles en que no extraña que luego la Eneida saque todo eso a relucir. Es decir, estamos en una época de verdadero siglo de oro. Y sobre eso, las letras. Para ponerlo bien en contexto, hay que tener en cuenta que Roma lleva en decadencia ya mucho tiempo. O sea, muchas veces se piensa la decadencia de Roma como algo que sucede pues, en el siglo III o algo así, pero no. O sea, Roma lleva ya 2 siglos en decadencia y degradación de todas las instituciones, de la religión, de las costumbres, de todo, ¿no? Cicerón, por ejemplo, lo dice mucho, ¿no? Que se están perdiendo los mores maiorum, las costumbres de los ancestros y eso, ¿no? Y entonces Augusto, en ese sentido, supone un revulsivo, una especie de volver otra vez a esa edad de oro, ¿no? Una especie de nueva primavera. O al menos un espejismo de que se están recuperando las cosas, ¿no? Es una época de apogeo, de muchísima actividad, pues eso, Augusto hace una serie de leyes para recuperar un poco pues, las costumbres de los ancestros, la religión antigua, ¿no? Dificulta mucho el divorcio, aumenta la natalidad, recupera antiguos ritos, restaura antiguos templos y verdaderamente es muy curioso que lo consigue, o sea, que un solo hombre consigue revitalizar una religión que estaba ya en los estertores de muerte y que ya nadie se creía, pues lo consigue revitalizar para varios siglos más, ¿no? Horacio, por ejemplo, en el Carmen Seculare habla de esto, ¿no? De una nueva edad de oro y ese es el tema, ¿no? O el Ara Pacis, que se hace, es un monumento a la abundancia, una epifanía de la abundancia, y ahí con la cornucopia, o sea, es como un momento muy frenético de que, oye, estamos de vuelta, ¿no? We are back. El propio Virgilio, que lo comentaremos luego, en la profecía de Anquises en los infiernos, habla de esa edad de oro, de que vuelve, de que viene la era de Saturno, de que llega la era que Saturno, cuando llegó a Italia y gobernaba sobre los ítalos, supuso la edad de oro de esta época, ha vuelto. Esa edad de Saturno ha llegado de nuevo y Augusto es el protagonista. Además es muy curioso, Augusto es sumo pontífice. Desde la muerte de Lépido, que era el anterior, si nos fijamos, los sumos pontífices previos, es decir, la figura máxima del máximo colegio sacerdotal romano, para que veamos el nivel de corrupción, habían sido Julio César, previamente, uno de los miembros del triunvirato no oficial del primer triunvirato, y el segundo, bueno, ha habido entre medias, pero el otro gran sumo pontífice famoso es Lépido, el tercer miembro del triunvirato de Marco Antonio y Octavio. Es decir, son figuras políticas que no tienen ningún interés. No es que no tengan ningún interés, es que no son la figura pensada como sumo pontífice. Julio César es jovencísimo cuando adquiere el puesto, cuando adquiere la magistratura. Bueno, no es una magistratura probablemente, pero bueno, cuando adquiere la posición. No es el sumo pontífice como estaba pensado, una figura de autoritas, un anciano venerable, alguien con una carrera, con un cursus honorum ya consolidado que acabara su carrera siendo la máxima figura religiosa. Esa figura estaba corrompida. Y como esa, todo el resto de figuras religiosas romanas. Y Octavio no solamente las revitaliza, sino que las asume. Sí. Él es sumo pontífice. Él es el hijo de Dios, es el hijo de Júpiter. Y es genial que Augusto tiene esta intuición clara de que necesitan un poema, necesitan una figura que de alguna forma culturalmente recoja este empeño que él tiene de renovación y de remodelación, ¿no? de este grandísimo proceso de decadencia. Y por eso él llama y convoca a los poetas, y de hecho, hasta donde yo sé, primero se lo pidió a Horacio, Horacio dijo que no. Aquí hay otra tensión de fondo muy interesante que tiene que ver con el desarrollo de las letras romanas y que tiene mucho que ver también con este proceso de decadencia y con el auge de una nueva forma de pensamiento, porque
la intelectualidad romana en la última parte de la República estaba bastante dominada por una especie de epicureísmo a la romana, ¿no? Ahí tenemos la figura de Lucrecio, que además trabajaban con materiales absolutamente mastodónticos, ¿no? El poema sobre la naturaleza de Lucrecio tiene 6 libros. En cambio, surge, con esta nueva época, surge un nuevo movimiento de poetas llamados neotéricos, que son más canónicos, más preciosistas, que se fijan mucho en la tradición griega y tratan de emularla, que sustituyen esa filosofía epicúrea por una filosofía más estoica. Poco a poco el estoicismo a la romana, ¿no? Muy sincrético, pero empieza a ser más vigente de nuevo con este esfuerzo de renovación cultural. Y claro, una de las máximas de estos poetas tiene que ver con lo que decía Dante del estilo bello, ¿no? De Virgilio. Y es que son absolutamente canónicos en lo que se refiere al estilo. De hecho, Virgilio escribe la Eneida en hexámetros dactílicos, ¿no? Y entonces, para ellos es absolutamente imposible mezclar el empeño del poeta con un interés político. Para ellos eso significaría manchar la poesía, es algo absolutamente espurio. Esto no significa que no puedan hacer guiños, porque esto lo hacen todos, Ovidio y Horacio y Virgilio, pequeños guiños al poder, sobre todo al poder que los ampara, pero tanto como comprometerse con un poema absolutamente artificial que significara el enaltecimiento de una dinastía por encima de las demás con un claro objetivo político, pues eso sí que no están dispuestos a pasar por ese ave. Y sin embargo Virgilio lo hace, y lo hace además de una manera que es perfectamente coherente con su tradición, ¿no? Porque una de las cosas que más se aprecian o que más aprecian los especialistas de Virgilio es la constante recusatio que hace, ¿no? De un día hablaremos de ese gran héroe que trajo la paz, ¿no? Un día hablaremos de ese rey que es el culmen de todas las profecías de la Edad de Oro, la Edad de Oro que tiene que ver con el poema de la Metamorfosis de Ovidio, que más bien Ovidio recupera en su Metamorfosis, que explica las distintas edades, la sucesión cíclica de las distintas edades, ¿no? Y parece que Virgilio va durante todo su periplo como poeta disponiéndose para que llegue el momento de la Eneida, ¿no? Y Virgilio aquí nos enseña una cosa muy interesante, y es que la belleza no va reñida con otro tipo de intereses. Sí. Sale triunfante. O sea, no hace una obra de propaganda chusca, un pastiche, sino que hace pues, su obra más grande y una más grande de literatura. Y esto porque yo creo que el motivo político no es exactamente el objetivo principal de la obra, ¿no? Yo creo que el objetivo principal de la obra tiene que ver con la exposición de un ideal que es muy atractivo para el romano porque supone el volver a estos valores romanos, a esta tradición genuinamente romana, y por eso, aunque retomamos los temas homéricos, que son griegos, son extranjeros, sin embargo lo hacemos desde los valores y desde la tradición que es propia. Y por eso Eneas es un héroe piadoso. Sí, ¿no? la pietas es el valor fundamental. Pero fíjate que yo te diría que no veo la dicotomía entre político y poético en este caso, porque lo que Eneas hace es profundamente político en un sentido primero. Sí, sí. Recuperar valores políticos, valores de la polis, en este caso de la urbs, es profundamente político. Otra cosa es que se le añada el punto de, entre comillas, propagandístico de la dinastía. Pero propiamente el crear el mito de la ciudad, no hay nada más político que eso. Sí, pero Virgilio sabe que es de diseño. Esa es la diferencia. Que no es Homero. Homero es fuente de cultura. Virgilio sabe que su papel no es convertirse en fuente de cultura, que luego lo será, pero como una consecuencia no querida, ¿no? Sino que es el ser más bien como el modelo, la explicación del modelo, pero es un modelo de diseño, absolutamente. Sí, pero que emana de una realidad romana. Claro. Que Dido y Eneas, como Cartago y Roma, son enemigos eternos, no se lo inventa, sino que lo sustrae. Esto es lo que hace que encaje muy bien. Claro, por eso digo que nace muy bien de lo que es Roma. Pero quizá por decir una última cosa sobre esto, cuando, el mito fundacional de Roma era el de Rómulo y Remo, ¿no? Que como cuentan Plutarco, Tito Livio, Rómulo en un principio pues era un pastor que estaba ahí en una tribu de pastores, que los pastores en el fondo eran los vemos como muy idílicos con la ovejita que van a la portal de Belén, pero eran lo peor, ¿no? O sea, los laed de Laed, los que viven fuera de la ciudad, los cíclopes, ¿no? Los sin ley, y entonces, pues eso,
ese era el sustrato material de Roma, ¿no? Pues los pastores de Rómulo, Bueno, las pero- poblaciones sobrantes de Alba Longa y de otros sitios, es decir, los delincuentes de otros sitios que no los quieren y los echan, y eso es el material humano, ¿no? De hecho, los patricios, los primeros patricios se llaman así porque son los patres, ¿no? Los que saben quién es su padre. O sea, que la mayoría de la población ni siquiera sabía quién era su padre. O sea, imaginemos el tipo humano, ¿no? que original de Roma, ¿no? Y entonces Eneas dice, no, el origen de Roma, no se lo inventa él, ¿no? Recoge varias tradiciones que hay por ahí, pues está en el imperio antiguo, ¿no? Que ha sido faro y está en un motivo homérico, ¿no? Y entonces coge un verso de la Ilíada, ¿no? De hecho lo tengo aquí apuntado, que dice, pues el Cronión, esto es en el canto 20, ¿no? De la Ilíada, pues el Cronión, o sea, Zeus, ya aborrecido de la estirpe de Príamo, y ahora la pujanza de Eneas será soberana de los troyanos, igual que los hijos de sus hijos, que en el futuro nazcan, ¿no? Entonces tira de ese hilo y entonces busca ese modelo, ¿no? Pues del gran imperio asiático de la antigüedad, pues nosotros somos los herederos, ¿no? Ha habido una traslatio imperii y ahora nosotros somos la nueva Troya. Y es verdad que, sin embargo, aunque ese origen chusco, ese origen de bandidos, de pastores, de Rómulo y Remo, sea un origen histórico, los romanos no dejan de saber que Rómulo y Remo están ahí como forajidos de segundas, que en realidad son estirpe real, son los legítimos herederos de Alba Longa, su abuelo Numítor es el rey en el exilio, es decir, que nunca se ha perdido, que Eneas tampoco se inventa algo excesivamente ajeno a la tradición romana. Está tomando de lo que para ellos es la realidad. Es que ellos son realeza, pero son realeza como que ha sido salvada en el último momento. Sí. Son realeza que ha sido recuperada. O sea, yo creo que el gran don de Virgilio es el saber sintetizar muchas cosas. O sea, precisamente no caer en esa posible mirada dicotómica de belleza política, griego-romano, sino el saberlo sintetizar todo, el saberlo armonizar magistralmente. Que de hecho, es muy romano, efectivamente. De hecho, lo consigue también en otro registro, porque hace algo que ningún poeta contemporáneo suyo hace, ¿no? Que es escribir un poema enorme. La Eneida es enorme comparado con las composiciones poéticas que se hacían en aquella época. Entonces, sintetiza también un poco esta tradición lucreciana del gran poema con la tradición preciosista. De hecho, sabemos que la Eneida es inconclusa. De hecho, él la quiso destruir a su muerte, ¿no? Porque hay versos que están literalmente cortados por la mitad, no están terminados, porque él era absolutamente preciosista como todos los grandes poetas de su época. Y entonces yo creo que en la Eneida de Virgilio, y con esto si queréis vamos concluyendo, tiene un poco esta virtud de ser sintética y luego de ser tremendamente respetuosa de la tradición, ¿no? La Eneida está compuesta por 10.000 versos, hexámetros dactílicos, imitación emulación, ¿no? de Homero, pero además está compuesta de 12 libros, ¿no? 6 dedicados al viaje del hombre, ¿no? Arma virumque ganó, y luego 6 dedicados a la guerra. Emulación de Ilíada, Odisea y el Ilíada. Pero al revés, con los Y además son 12 cantos, que son la mitad de los cantos que componen tanto la Ilíada como la Odisea, que son 24. Entonces aquí Virgilio hace un ejercicio absolutamente magistral de síntesis, de respeto a la tradición, de exposición y de presentación de algo absolutamente renovado y absolutamente nuevo, recuperando los valores tradicionales, pero de una manera absolutamente renovada y absolutamente motivadora, tan motivadora que la Eneida se convirtió inmediatamente en un clásico. O sea, se empezó a leer en las escuelas, tenemos grafitis en Pompeya, ¿no? Con versos mal escritos de la Eneida, con lo que podemos llegar a la conclusión de que también las clases más populares leían y conocían la Eneida, ¿no? Es un poema que tuvo un éxito inmediatamente. Y yo creo que tiene que ver con la figura de Eneas. Y luego ya última cosa, la tradición, o sea, luego tenía un recorrido también enorme, ¿no? San Agustín decía que, por ejemplo, se leía medio canto de la Eneida cada día, ¿no? San Alberto Magno también era un virgiliano tremendo. Yo qué sé, Racci, bueno, o sea, hay una tradición virgiliana en Occidente. Estaría el corazón del renacimiento cultural de Italia en el siglo XV. Petrarca también, Boecio, Boccaccio. Sí.
O sea, es una figura enorme y de hecho hay libros que hablan sobre la importancia canónica de Virgilio en las escuelas monacales durante la Edad Media. O sea, es una figura absolutamente portentosa también por su influencia a lo largo de la historia. Pero si quieren ustedes vamos a pasar a leer, porque es que si no luego nos quedamos en estas cosas y nunca terminamos de leer. Entonces, si quieren, voy a empezar porque voy a empezar por el principio y ya después les dejo la palabra a ustedes para que lean y comentemos todos, ¿vale? Entonces, ¿cómo empieza la Divina Comedia? Iba a decir, la Eneida. Pues el famoso verso, ¿no? De arma virunque cano Troye qui primus aboris, ¿no? Armas canto y al héroe que de Troya, prófugo por el lado, vino a Italia, en las Lavinias costas el primero, al que en tierras y mar se vio batido de adversos dioses por la cruda saña de Juno rencorosa, al que en la guerra hasta fundar ciudad padeció tanto y hasta entregar el lacio a sus penates, al que fue estirpe del solar latino del albano senado y base firme de las murallas de la excelsa Roma. Esto es una cosa que hace Virgilio tan bien como Homero, ¿no? Que es la anticipación. Ya nos ha contado toda la historia de la Eneida, ¿no? De alguna manera. Y hay varios detalles que a mí me llaman la atención. Para empezar, ya nos está, sin habernos dicho todavía el nombre del personaje, no habla de Eneas, de hecho habla de Eneas bastante más abajo, ya nos dice cómo es. Es un hombre piadoso. ¿Y cómo sabemos qué es piadoso y qué significa la pietas? ¿No? Porque hoy en día tenemos una noción de pietas o de piedad que está muy vinculado con la práctica religiosa o con la misericordia. Sí, con la pena. Sí. Piedad de una persona me da pena. Y sin embargo, la piedad romana es la manera adecuada de relacionarse con el mundo. La manera correcta, ¿no? La manera moralmente genuina y enriquecedora de ordenarse respecto al mundo. ¿Y cómo viene indicado eso? Prófugo por el hado, ¿no? Por los dioses. Son los dioses los que marcan la pauta del comportamiento de Eneas y Eneas obedece. Y esto lo vamos a ver constantemente. De hecho, siempre se dice que Eneas es algunos comentaristas dicen que Eneas es un personaje un poco monjil en este sentido, ¿no? Que parece que no tiene sangre propia, que en este sentido contrasta mucho con Aquiles o con Odiseo o con Ulises. Y sin embargo, hay un gran heroísmo y hay que entender cuál es el valor que se nos está queriendo ilustrar aquí, ¿no? Es el de la obediencia a los dioses que supone la forma adecuada de relacionarse con el mundo. Para mí esto es algo importantísimo de estos primeros versos. Y saben profundizar así un poco más en lo que es la pietas. La piedad es el reconocimiento del ser humano como un deudor existencial, ¿no? Entonces yo lo debo todo a mis padres, a los dioses, a la patria, y es una deuda impagable, ¿no? Los romanos, que tienen ese sentido de justicia, de dar a cada uno lo suyo y de restituir, pues yo esto no lo voy a poder pagar nunca, ¿no? Pero sin embargo voy a estar toda mi vida con una disposición vital, ¿no? De agradecimiento, de tratar de saldar esa deuda sabiendo que nunca lo voy a conseguir, ¿no? Y entonces, pero en ese sentido, cuando Javier decía que la pietas es la forma adecuada de ordenarse ante el mundo, la característica romana es que el romano no se ordena con piedad hacia todo el mundo, sino hacia lo que le es superior. Efectivamente. Es decir, el romano no tiene dentro de la pietas su relación con lo que le es inferior, porque lo que le es inferior se le presupone pietas hacia el romano, o hacia el padre de familia, por ejemplo. El padre de familia no incluye en la pietas el trato al hijo, salvo el trato al hijo, por ejemplo, de otro, por respeto al padre, que eso se ve luego en la Eneida, cuando, por ejemplo, Eneas mata a Lauso y tiene piedad del padre de Lauso que está en la batalla. Pero el romano se está ordenando siempre hacia lo superior. Eso es lo que es muy interesante, porque es una situación en un mundo como es el griego o el romano, en que la humildad no es una virtud. Esto suple, en cierta forma, la humildad, porque el romano se sabe inferior de aquello a lo que le debe, y es un suplente bastante eficaz social y políticamente de la humildad. Sí. De hecho, el ejemplo paradigmático que aparecerá en Canto 2, ¿no? De que el padre le pide, Anquises le pide a Eneas, no, hijo, tú vete, yo caeré con Troya porque es mi patria y caeré luchando aunque sea un anciano y sin embargo Eneas dice no. Bueno, Eneas le amaga, sí, fantástico, me vuelvo a que me maten a mí también, ya que tal, pues dadme de vuelta la armadura, que me vuelvo a ir a... Y el padre le dice, no, espera. Dice, padre, no, de verdad me tienes tan a mal que pensarías que un hijo dejaría al padre abandonado. Y entonces le dice el otro, pues, hay un deber superior en la relación de piedad del hijo respecto al padre, incluso que en la relación
del hijo respecto a la lucha, a la defensa de Troya. A Príamo, por ejemplo. Efectivamente, sí, sí. Y de hecho esa figura, perdón, de Eneas cargando con su padre, llevando a su hijo, llevando los penates, ¿no? Quizás sea pues la figura de la Pietas, ¿no? Que Bernini tiene ahí una escultura por antonomasia, ¿no? O sea, tengo que salvar de algo de la ciudad, ¿no? Tengo que salvar Troya. Pues ¿qué me llevo? A mi padre, a mi pasado, a mi hijo, a mi futuro y a lo que está por encima de mí, ¿no? A los dioses. Que es muy bonito que cuando en el canto segundo está contando Eneas la caída de Troya, cuando cuenta la gente con la que se encuentra, las situaciones son muy similares. Se encuentra el sacerdote de Apolo llevando a su nieto y a las vestiduras sagradas y a las cosas del templo, saliendo exactamente igual que él, salen otros. Se ve al hijo de Príamo intentando se ve a Príamo con sus hijas y su mujer poniéndolas en el altar para que las protejan. Es decir, todo el mundo está haciendo lo mismo que Eneas, solamente que solo Eneas, por disposición de los dioses, triunfa en su vida. Pero la sensación de piedad de todo un pueblo que sabe lo que debe y por lo tanto está actuando conforme al deber es muy profunda. Y luego habla de los penates, que son los dioses familiares, ¿no? Y de nuevo aquí se inaugura también temáticamente la importancia central que tiene la familia romana, que va a ser, yo creo que el tema de fondo principal, aunque no se vea de manera explícita en la Eneida, en la relación con Cartago, que va a aparecer en esa especie de relación de desamor con Dido que veremos más adelante, si nos da tiempo, pero que tiene que ver con una cosmovisión basada en la cultura de la familia y una cosmovisión basada en una cultura de mercado, ¿no? Habla también de las murallas de la excelsa Roma, que sabremos que es un motivo que tendrá que ver con el desarrollo futuro de la Eneida, y luego inmediatamente dice, dime, oh musa, ¿no? Y aquí copia el Canta o Musa. Efectivamente, el canto o musa de Homero, ¿cómo hará? Muy a menudo. Virgilio no tiene absolutamente ningún pudor en copiar casi literalmente versos exactamente de la Ilíada y la Odisea. Para él esto no es un plagio, no lo es en absoluto, es un tributo, es un honrar a quien él considera que es su gran maestro en el diseño de la Eneida, que es Homero, ¿no? Dime, oh musa, las causas, y de nuevo la piedad. ¿Qué decreto de su divina voluntad violado tanto dolió a la reina de los dioses que a un hombre insigne en la piedad forzase a afrontar tantos riesgos, tantas pruebas? Como tal ira en celestiales pechos, ¿no? Luego, si me dejáis muy rápidamente, quería leer otro fragmento del final del canto 1. Una cosa solamente a ese respecto, que la copia en ese apartado, el tributo a Homero no es solamente en el canta o musa, sino en la ira. Sí, sí. En la ira del peli de Aquiles, que es lo que se está cantando en la Ilíada, aquí es la ira de Juno, la ira de Hera, que es la madre despechada o la mujer despechada de Zeus, que es a la que Zeus, Júpiter en este caso, le ha concedido la caída de Troya y ve cómo se le escapa uno. Y esa ira, que es lo que mueve todo el poema, es lo que mueve la discordia, lo que mueve a Iris, lo que mueve todo, sobre todo la segunda parte, la de la guerra, es lo que está cantando él con precisión. Estoy cantando ira como Homero cantó ira. Muy bien. Entonces, en el canto primero, Virgilio desarrolla toda esta introducción en la que Eneas llega a las costas de Cartago, ¿no? Como Ulises llegó al principio también de la Odisea a las costas del reino de... El de Alcino. Efectivamente. No es Epiro. Bueno, no me acuerdo. Pero vamos, Eneas llega a Cartago, se encuentra con la reina Dido y entonces pues se presenta, Dido lo acoge con los honores debidos a un huésped y demás, y en un momento determinado Dido le pregunta, bueno, ¿quién eres? ¿No? Cuéntame tu historia. Claro, ella lo pregunta como, pues vamos a tener un poco de entretenimiento, estamos cenando, ¿no? Pues vamos a charlar de algo, cuéntame tu historia, ¿no? De viajero, tú seguramente has llegado aquí a las costas náufrago, pues seguramente pues tendrás una historia interesante detrás, ¿no? Y entonces empieza lo que va a ser el relato de la caída de Troya, que es un relato absolutamente desgarrador del canto 2, un traveling magistral, ¿no? Que va siguiendo a Eneas, viendo cómo todo se va destruyendo, el fuego, y cómo se va encontrando con los héroes troyanos, griegos, y cómo intenta luchar, pero en fin, el canto 2 que no nos va a dar tiempo a comentarlo, pero que es espectacular, ¿no? Pero cómo introduce Virgilio este canto 2, ¿no? Dice, enmudecieron todos conteniendo el habla, ansiosos de escuchar, ¿no? Eneas empieza entonces desde su alto estrado, ¿no? El latín es precioso porque contique omnes intentique ora tenebat,
inde toro pater Eneas sic orsus abalto, ¿no? Es el orsus abalto, ¿no? Es muy como desde arriba, ¿no? Como que está haciendo como una especie de presentación casi teatral, ¿no? Y dice Eneas, ¿no? Espantable dolor es el que me mandas, oh reina, ¿no? La reina que está así en plan, bueno, pues venga, cuéntanos tu historieta, ¿no? Y este hombre, que espantable horror es el que me mandas. Esto que voy a contarte es algo absolutamente terrorífico y absolutamente desgarrador. Renovar con esta historia del ocaso de Ilión, de cómo el reino, que es imposible recordar sin llanto, el griego derribó. Ruina misérrima que vi y en que arrostré parte tan grande, ¿no? Está anticipando, está situándonos, ¿no? Esto ya no es una historieta simpática y graciosa, no. Lo que vamos a ver ahora es una historia de terror. Y hay que vivirlo de esta manera, una cosa nocturna, oscura, tenebrosa, ¿no? Y dice, ¿quién, Mirmidón o Dólope, o soldado del implacable Ulises, referirla pudiera sin llorar? Es que hasta los enemigos que estuvieron implicados en la destrucción de Troya no podrían recordar ese momento sin conmoverse y sin llorar, ¿no? De la tragedia de lo que sucedió. Y ya en la altura la húmeda noche avanza y las estrellas lentas declinan convidando al sueño, ¿no? Qué belleza, ¿no? Las estrellas declinan convidando al sueño. Mas si tanto interés tu amor te inspira por saber nuestras lástimas, y en suma, lo que fue Troya en su hora postrimera, aunque el solo recuerdo me estremece y esquiva el alma su dolor, empiezo, ¿no? Y aquí comienza el canto 2. Esto es de una belleza absolutamente lírica, absolutamente incomparable. Homero no llega a esto en lo que se refiere a composición lírica, ¿no? Esto es absoluta y únicamente genialidad virgiliana, ¿no? Y este dominio de los ritmos y dominio de la presentación de la historia. Homero es mucho más natural en ese sentido, ¿no? Es mucho más lo que es la historia como que va saliendo, ¿no? Y de hecho, él como que Homero repite muchas veces ciertas construcciones que a él le ayudan para coger un poco de ritmo, porque a veces le falta a la Ilíada y a la Odisea le falta un poco de ritmo. En cambio, esto está todo perfectamente medio, todo perfectamente calculado, ¿no? Es la puerta de entrada perfecta para meternos en la historia. ¿No? Bien. Y aquí es mi propuesta de lectura, porque si no nos da tiempo para más. Virgilio tiene una capacidad cinematográfica bestial. Hay una parte que me gustaría leer, pero creo que no nos va a dar tiempo. Adelante, que sería sí. todo el amor de Dido y Eneas. Y entonces cuando se entera, hay un rey que quería, porque estaba prometiendo a Dido y quería casarse con ella, no sé qué, y entonces se entera, ¿no? de que están ya ahí arrejuntados. Y entonces lo cuenta como que el tío está ahí en el templo con toda la sangre de los sacrificios que ha hecho para ganarse el favor de Zeus y que le consigue el favor y cómo está consumiéndose de rabia, tal, o sea, como que va ahí poniéndote ahí la cámara en varios sitios y va construyendo ahí una tensión que va creciendo y es brutal, ¿no? Hasta que acaba. Pero bueno, antes de leer a Dido y a Eneas, ese pasaje que no sé si voy a poder, es que, ¿sabes? Ese pasaje subrayé como 4 páginas seguidas, que no sé si vamos a poder leerlas, pero me gustaría leer cuando cuenta esa huida de Troya, ¿no? Y esa imagen de Eneas cargando con su padre, con su hijo y con los penates, estos versos que yo creo que refleja muy bien también lo que es Eneas, ¿no? Y lo que es Eneas como héroe piadoso, ¿no? Que es piadoso primero, pues lo que habéis dicho, ¿no? Porque está cumpliendo una misión de la divinidad. Segundo, porque constantemente está sacrificando a los dioses, ¿no? Llega a un sitio de sacrificar a los dioses, incluso a los dioses enemigos, ¿no? A Juno. Sacrifica a Juno para ganarse su favor y demás, ¿no? La piedad filial, ¿no? Que cuando cara con su padre, cuando le va a ver al Hades, o sea, y creo que estos versos lo reflejan muy bien, ¿no? Dice así: diciendo así, sobre mis anchos hombros y mi cuello que humillo, extiendo la piel fulva de un león y me inclino a recibir el peso. Mete el pequeño Julo en mi diestra los dedos de su mano y va siguiendo a su padre con pasos que no igualan a los suyos. Esto qué bonito, ¿no? O sea, le cojo la mano a mi hijo, ¿no? Mete el pequeño Julo en mi diestra los dedos de su mano y va siguiendo a su padre con pasos que no igualan a los suyos. Detrás viene mi esposa. Caminamos atravesando sombras. Y a quien poco antes no imponían ningún tiro de dardo, ni hueste griega alguna aglomerada contra mí, me espanta ahora cualquier vuelo de Laura. Me sobresaltan ya todos los ruidos, suspenso y receloso a un mismo tiempo, por el que llevo al lado y por mi carga, ¿no? Eneas, que antes ha ido pues a morir, cuando ha visto a Troya arder, ha dicho, venga, pues me voy a inmolar aquí, voy a matar
todos los vídeos que pueda y voy a morir, ¿no? Y está el tío con una ira, no tiene miedo, va a matar a Elena, pero tal, le pasan 1000 cosas y no tiene miedo, ¿no? Y aquí dice que ya de repente lo tiene, ¿no? A quien poco antes no imponía ningún tiro de dardo ni hueste de alguna contra mí, me espanta ahora cualquier vuelo de Laura, me sobresalta ya todos los ruidos, ¿no? Está el tío porque está ahora con su familia, ¿no? Y entonces me venía aquí la frase famosa de Chesterton, ¿no? De que el soldado no lucha porque odie lo que tiene delante, sino porque ama lo que tiene detrás, ¿no? Y yo creo que esto lo refleja mucho, ¿no? O sea, que ante su familia, pues ya el hombre siente miedo por primera vez, ¿no? Y luego este canto segundo es espectacular. Se pierde su mujer Creusa, él trata de volver a Troya para encontrarla, pero Y ya se le aparece. ella se le aparece ya como un fantasma, ¿no? Porque muere y le dice que él está destinado. En este canto 2 él tiene varias profecías, ¿no? Se le aparece Héctor en sueños, también su madre se le aparece Venus, se le aparece la diosa, se le aparece y le da indicaciones, de alguna manera se le está presentando qué es lo que va a suceder después, ¿no? Y entonces Creusa le dice que él tiene que ir a las costas de Lavinia, ¿no? Que es precisamente el nombre de la reina, de la hija del rey de Alba Longa, con el que él se tiene que casar, Lavinia, para engendrar una nueva dinastía que va a ser la de la nueva Troya, ¿no? que es Roma. Luego prosigue Eneas contando la historia de después de la caída de Roma, pues de Troya, perdón, cómo cogen los barcos y empiezan a tener ciertas peripecias, ¿no? Ciertas... Ahí es muy bonito también las pietas ahí, porque en todos los lugares a los que arriba primero a unas tierras en las que un aliado de Troya se le había pedido ayuda durante la guerra, se envió un mensajero y ellos están ya sentados en la playa, los aliados les han dejado estar, todo parece que va bien, hasta que Eneas sale a la playa y empieza a brotar, él arranca una planta y empieza a brotar de la planta negra sangre, y arranca otro trozo y negra sangre, hasta que por fin se aparece el fantasma del emisario que Príamo mandó a pedir ayuda y dice: no os quedéis aquí, estos son impíos, porque mataron al emisario para no tener que ayudar a los troyanos. Se vuelve a embarcar, se van a las costas de Creta, creo que es, y de nuevo se le aparecen, ahí es donde se le aparecen los penates, si no recuerdo mal, que es una situación muy abrahámica, que hay algún profesor que lo compara. Con aquí Hecker, que es un loco de Virgilio, lo compara constantemente. Con todo sí, el mundo. Sí. Que es, esta no es tu tierra, sal de tu tierra y yo a la tierra que te daré. Bueno, es que la tierra prometida. Es algo clarísimo. De hecho, es un nostos, pero es un nostos en vez de retorno al hogar, a la fundación del hogar. Justo. Que bueno, eso luego lo hablamos, porque también es en cierta forma, retorno a un hogar, al hogar de Dárdano, que es el que llegó a casarse con la mujer del rey de Pérgamo, y de ahí sale la estirpe de Ilio, que fue Melión. Pero hay un encuentro más en ese canto, en el canto tercero, que es el encuentro con Andrómaca y con Heleno. Heleno es el único hijo superviviente que queda de Príamo. El hijo de Aquiles se ha llevado por botín tanto bueno, Heleno es un augur, es el hermano mellizo de Casandra. Casandra, hija de Príamo, está condenada a que todo lo que Apolo le diga nadie le va a creer. Y exacto, muere además, en la tradición muere agarrada al Paladio, y es violada por Ajax, si no me recuerdo mal. Ahora no recuerdo por quién es. Pero el hermano mellizo, que es un augur, es un profeta que sí está reconocido, pues es el que les revela a los griegos cómo entrar en Troya, que es lo que necesitan. Y al morir el hijo de Aquiles, que se ha llevado a este y a Andrómaca, la mujer de Héctor, viuda, ellos se casan entre sí y reciben a Eneas en su reino. Dice que es como otra Troya, ¿no? Que claro, han reconstruido otra Troya, que claro, son el hijo de Príamo y la nuera. Es decir, y sin embargo, qué fácil hubiera sido quedarse ahí. Ya hemos encontrado la nueva Troya. Nos quedamos aquí tranquilamente, Eneas, con todos los troyanos, todas las matronas ahí que luego van a querer quemar los barcos, histéricas y tal. Pues nos quedamos y no. Los dioses insisten. Es que no es lo fácil, no es que vayas a los aliados o a las costas fáciles y como las de Creta, que son de gente que no tiene murallas en sus ciudades, y tampoco te vale llegar al lugar que parecería muy fácil, que es Andrómaca y Heleno, que te reciben, hijos de Príamo. No, es que no es esto. Hay que obedecer a los dioses. Qué fácil hubiera sido quedarse escondido. Es que ahí la Pietas es una insistencia de una imagen muy, muy, muy visible. Y luego está el drama de Dido, ¿no? Que es una mujer que luego la reina que lo ha cogido y que termina enamorándose de él, ¿no? Precisamente por la flecha de Cupido.
y sin embargo Eneas tiene que obedecer la indicación de los dioses y abandonar también el reino de Dido, y con el consecuente suicidio también trágico de Dido, y por fin llega Eneas a las costas de Italia, ¿no? Y aquí pues se encuentra con que hay un rey que tiene una hija, Lavinia, y que tiene también un pretendiente que es Turno, ¿no? Rey de los rútulos. Efectivamente. Y Que sería como otro Aquiles, siendo Héctor como Eneas, ¿no? De hecho, él se lo dice en algún momento. Cuando van a luchar, dice, le vas a llegar a decir a Príamo que has encontrado un nuevo Aquiles, ¿no? Le dice Turno, como jactándose, como que te va a matar, y en el Hades le dirás a Príamo que hay otro Aquiles aquí. Justo, pero antes de poder empezar esa guerra, ¿no? Por la mano de la viña y consecuentemente por la herencia del trono del reino, tienen que ir a bajar al Hades, ¿no? Hacer este proceso de muerte, ¿no? Para que luego pueda haber una resurrección. Y además es un proceso de muerte que también tiene un carácter consultivo. Tienen que tener una clara cuál es su misión a largo plazo, ¿no? Y esto necesitan la ayuda de Anquises. Necesitan preguntárselo al padre. Es que al padre que ya está muerto, que ha muerto anteriormente, y por lo tanto tienen que bajar al reino de los muertos. Fijémonos que Ulises no llega a bajar al reino de los muertos, ¿no? Ya tiene que sufrir este proceso. Lo que él hace es llegar a una isla y en la isla ofrecer sacrificios en un altar y los muertos van apareciendo. En el caso de Virgilio, no, Virgilio va más allá. Virgilio lleva a Eneas a la cueva de la Sibila Cumana y juntos comienzan el descenso, ¿no? Además, una presentación que te pone los pelos de punta, porque es absolutamente macabro cómo presentan todo el tema de los sacrificios, cómo siente que llegan los dioses, las irinias, ¿no? Las furias a coger el sacrificio, la descripción que hace de los distintos elementos que conducen a la muerte, ¿no? El hambre, la enfermedad. Es toda una escenificación absolutamente... Las cuevas en las que van estando los... El bosque anterior a la puerta del infierno, ¿no? Que nos hace recordar a ese bosque que tiene que atravesar Dante antes de... Es que la imagen de Dante siendo guiado y Eneas siendo guiado es un paralelismo espectacular que Dante hace magistralmente también, esa comparativa. Pero es muy curioso ahí en el atravesar, cuando tiene que atravesar la laguna Estigia, cuando el barquero les increpa quiénes sois y le enseña la rama dorada, que es la contraseña, entre comillas, cruzan, el encontrarse con los soldados primero, encontrarse con Paris deformado, que eso es un encuentro tremendo, porque claro, Paris no hemos visto la muerte. Hemos visto la muerte de Héctor, la conocemos por la Ilíada, y hemos visto muchas muertes en Troya, pero la de Paris no la hemos visto tan clara. Y sin embargo aparece el que era la belleza, el que era el supuesto culpable de la guerra de Troya, aparece deformado y destruida su cara por los golpes en la batalla, y se le aparece a Eneas, y no es sin embargo el que tiene que contarle, tiene que seguir hasta encontrarse con Eneas, con Anquises, su padre, que es el que hace la profecía de la Edad de Oro, que es muy curioso. Virgilio ya tiene una profecía en la Edad de Oro, que en la égloga cuarta, en la que, dedicándose a Napoleón, que es cónsul, le habla de cuando vendrá un niño, vendrá a traerla ante la Virgen, aparecerá el niño, el cristiano se ha interpretado luego en un sentido cristiano, porque habla es el momento de la Virgen y de un niño que traerá la Edad de Oro. Un salvador, un sóter, que será un niño, que es un niño innombrado. Anquises no tiene misterios que ocultar. Anquises le nombra quién es el sóter que están esperando, quién es el que inaugura la Edad de Oro, y es Augusto. O sea, es decir, hasta el punto de que se relata la batalla de ahí se me dio el nombre, de Atio, contra el escudo pintada, cuando Vulcano hace el escudo aparece ahí. Es decir, ahí ya no hay silencios y misterios. A Eneas se le abre el libro de la historia en los infiernos de manera clarísima. Anquises le señala el recorrido de Roma exacto. Y en este diálogo de Anquises con su hijo en el infierno hay un pasaje que es famosísimo, que leo muy rápidamente, que habla sobre la misión de Roma, ¿no? Y dice Anquises: que otros esculpan en bronce que se ablande y que respire. Saquen del mármol rostros vivos, vuelen a más altura en su elocuencia, con el puntero el firmamento midan, y hortos en él de soles mil encumbren, ¿no? Que otros pueblos se dedican a hacer esculturas bellísimas, que otros se dediquen a
a descubrir las matemáticas de los astros celestiales, que otros se dediquen a la poesía y a las bellas artes. Mas tu misión recuerda tú, romano, regir a las naciones con tu imperio, esas tus artes, imponer al mundo el uso de la paz, darla al vencido y arrollar al soberbio que le estorbe, ¿no? Absolutamente potente y absolutamente paradójico, porque, claro, Augusto está pretendiendo inaugurar una época de paz, una época de restauración de valores, la famosa paz augusta, pero cuando Virgilio y Augusto tienen como la primera entrevista para empezar a trabajar sobre la Eneida, la tienen en lo que es hoy en día Cataluña, cuando está Augusto volviendo de las guerras de los cántabros. Es decir, que esto de la paz, pues bueno, de aquella manera, ¿no? Los romanos durante toda su historia han vivido en conflicto. Toda la historia de Roma es una historia de conflictos. De hecho, si buscamos en el internet, ¿no? Guerras de los romanos, ¿no? Para hacer una lista absolutamente inacabada, ¿no? Y infinita. Y eso antes de llegar al año cero. Claro, entonces, ¿quién es el padre de Rómulo? Marte. Es el dios Marte, pero el dios de la guerra. Pero tiene que ver, las guerras de Roma tienen que ver no tanto con la necesidad de imponer un propio modelo, como con la defensa de ese propio modelo. Lo que decíamos antes, ¿no? De esta idea de chestertoniana, ¿no? De que se lucha por el amor a lo que tienes. En Roma había una genuina convicción, sobre todo en la época de la República, de que lo propio era superior a lo ajeno. Y por lo tanto es una guerra culturalmente definitoria, de alguna manera. Y sin embargo aquí se habla de la paz, ¿no? De imponer al mundo la paz, ¿no? Y el último verso que has leído, arrollar al soberbio. Y lo de antes, que es el uso de la paz, darla al vencido y arrollar al soberbio que le estorba. Que en el latín es el darla al vencido incluye un elemento no de piedad, sino de misericordia, de perdón. Es un elemento al que está vencido, no termines de rematarlo. Acógelo como vencido que es. Que también tiene un punto de paradoja, porque la Eneida acaba, no sabemos si inconclusa o ahí es donde quería acabarla Virgilio, acaba con el rey Turno vencido, suplicando, prácticamente abrazado a las rodillas, y Eneas, que por un momento cree, aquí ya destripamos la Eneida, pero cree que le perdonaré, no le perdonaré, y reconoce las armas impías que lleva Turno colgadas, que son despojos de un chaval al que ha matado de Palante, del hijo del rey Evandro, y en ese momento dice así termina la Eneida: voy yo a darte a ti la vida llevando las enseñas de Palante, y lo mata al vencido. Podría dar una paradoja aquí, pero no, porque esta segunda parte del verso, al arrogante, al soberbio, al impío darás muerte, y al vencido lo acogerás. Es que Turno no es una figura de vencido. Es un pasaje que me produce escalofríos, porque parece como si Virgilio no las tuviera todas consigo. Porque es verdad lo que tú dices, ¿no? Que Turno es un soberbio y hay que aniquilar al soberbio, y aquí lo dice. Pero es un soberbio que está en la postura de suplicante. Sí, sí. Y el piadoso Eneas, dice el verso, está movido al perdón. O sea, parecía que lo razonable y lo romano... La construcción virgiliana nos lleva a decir que lo perdone, claro, a hacer así con el gladiador, claro, y sin embargo, movido por una súbita ira, que parece más propia de Aquiles que de Eneas, sí, lo mata, ¿no? Y termina el poema. En postura de suplicante, y ahí termina el poema, ¿no? Parece como diciendo, bueno, como que todos estos ideales y incluso esta personificación genial que hemos hecho de lo que todos los romanos querríamos ser, ¿no? Que es Eneas, que es como una especie de Superman perfecto, que todo lo hace bien, que no se equivoca. Sin embargo, ahí al final parece que... Sí, o sea, casi que es muy moderno Virgilio, sí, mete ahí un punto humano, o sea, saca al héroe del arquetipo y le hace débil, y que es hombre, y ahora pasado por la ira, ¿no? Es un final moderno también en lo poco clásico que es, ¿no? Virgilio, que ha cuidado tanto las formas y las introducciones y demás, luego en cambio aquí no tiene absolutamente ningún miramiento y ninguna contemplación en decir, pues se acabó y ya está, ¿no? Y no solamente se acabó, hay dos momentos violentos en ese último canto, al final. La muerte de Turno, que es violenta, y la muerte de Troya,
porque Troya también muere. Es decir, llevamos toda la Eneida viendo cómo Troya sobrevive. Y son los dárdanos, los troyanos, es Ilión, vamos a fundar la nueva Pérgamo, la nueva Ilión, la nueva Troya. Permanentemente se está viendo cómo Troya quiere sobrevivir. Y es toda una tensión entre quién va a vencer. El empeño de Eneas y los troyanos y los hados, la protección de Júpiter y de Venus, o el empeño de Juno. Y sin embargo, al final, Juno se pone suplicante también ante Júpiter y le dice: venga, me desentiendo, que Eneas viva, pero te pido una cosa. Cayó Troya, consiente que caiga también su nombre. Y Júpiter le dice: concedido. No se volverá a oír hablar del nombre de Troya, ellos se mezclarán, se conservará el nombre latino, el idioma latino, los ritos latinos, Troya ha muerto. Y dice uno: pero no estábamos construyendo la nueva Ilión, ¿dónde ha quedado Troya? Son dos muertes muy bruscas. Yo creo que es algo con lo que está jugando Virgilio. Es algo que yo creo que es a propósito, porque es crear una tensión todo el poema para tirarla abajo en el último momento. Es el padre de la anticipación, Virgilio. Sí, o sea, hace eso, te genera una anticipación brutal para que suceda algo que sabes, y ahí está la tensión, ¿no? Como en las pelis de Hitchcock, que sabes que va a pasar o sabes que está ahí, que tal y cual, y eso es lo que te mantiene así. Luego sobre esto que dices de la palabra de Júpiter, este hombre, ¿no? Este Teodoro Hecker, que escribe Virgilio, padre de Occidente, y que dice que Virgilio, vamos, es lo más lejos que se puede llegar antes del cristianismo, vamos, casi que es cristiano, ¿no? Y entonces habla de que la teología que está detrás de toda la Eneida es el fatum, ¿no? El hado, el destino, pero que no es un fatum que está ya por encima de todos los dioses, ¿no? Como el fatum de los epicúreos, sino que es más estoico, y el fatum, que es lo dicho, es como la palabra de Zeus, ¿no? La voluntad de Júpiter, que tú también apuntaste que en la Ilíada también está esto, ¿no? Que Júpiter, ¿quién está por encima? Pues aquí se podría identificar un poco el fatum, la palabra, con el logos, ¿no? Con la voluntad de Dios, ¿no? De Júpiter. Y es curioso porque dice que es una cosa muy cristiana, es que es un fatum, un hado muy cristiano, porque no anula la libertad humana. O sea, que los dioses se oponen al fatum, los héroes también tienen que realizarlo, van a la contra, vuelven a llevar, tal. O sea, como que está esa tensión entre providencia divina, claro, existencia divina y libertad humana, ¿eh? Y lo interesante es que en la medida en que tú obedeces el designio de los dioses, te ordenas correctamente en relación con ellos y por lo tanto en relación con lo que tienes que hacer y con el mundo, y por lo tanto actúas bien. Y si no, pues sí, hay una suerte de ibris. Efectivamente, se produce la hibris y hay consecuencias negativas. Hay un punto ahí también muy bonito en lo que decía Javier, que es cuando va a morir Palante. Palante es el hijo del rey Evandro, que es la ciudad que está donde estará Roma. Sí. Están ahí, hay unas colinas que son salvajes y en las que hay ruinas, está la innoble Capitolina. Me sorprendió muchísimo que la llame así, cuando es la noblísima Capitolina en época de Augusto. Y entonces el rey, que son griegos además, y la Sibila le ha dicho, no es la Sibila, creo que ha sido, pues no sé si es la Sibila o es Venus la que le dice a Eneas que encontrará ayuda donde menos se la espera entre los griegos. Y en efecto, acude al rey Evandro, que es un rey griego que se ha instalado allí, y el rey le concede tropas para ayudarle. Y Palante es el hijo del rey. Es un chaval, se enfrenta a turno y alza una oración a los dioses justo antes de enfrentarse y le dice: oh Júpiter, por todos los sacrificios que he puesto en tus altares, concédeme. Y en ese momento la cámara, que es la cámara, hace así hacia el cielo y se ve al antepasado de Palante, que es Hércules, que había fundado aquella ciudad, llorando, dice, con las lágrimas fluyendo por sus mejillas, llorando ante Júpiter, diciéndole: no dejes que el chaval muera, y Júpiter diciéndole: el destino está escrito, pero no te preocupes porque su gloria será cantada eternamente. Y es un momento de la eternidad de otro modo. Hablando de esto, de la muerte, yo no me resisto a leer, aunque solo para que sea un poco la bestialidad literaria de Virgilio. Un pequeño pasaje, ¿no?, de dos amigos, Niso y Euríalo, ¿no? Precioso ese pasaje. Entonces voy a leer pocos versos, ¿no?, para tampoco alargar mucho, pero dice así. Está hablando de Euríalo, ¿no? Dice: ornaba todavía sus mejillas intactas la flor del primer bozo adolescente. Uno y otro vivían con un alma, ¿no? Esta idea aristotélica de un alma y dos cuerpos, que eran amigos, uno y otro vivían con un alma, ¿no? Juntos los dos corrieron al combate, juntos también entonces montaban guardia ante la misma puerta. Niso prorrumpe: ¿son los dioses, Euríalo, los que infunden en nuestros corazones este ardor?
o cada uno hace un dios de su ardoroso deseo, ¿no? Está deseando entrar en combate. Y entonces al final los dos como que cruzan las líneas enemigas, son descubiertos, les pillan, ¿no? Antes matan a tropecientos. Y entonces muere Niso, ¿no? No, No muere Euríalo. Niso consigue escapar y a Euríalo lo pillan unos jinetes que están llegando. Y entonces Niso, viendo que a su amigo lo han pillado, se da la vuelta, vuelve y con una flecha certeramente disparada mata primero a un rútulo, luego mata a otro, y entonces en ese momento el capitán rútulo coge la espada y dice: mato pues, sobre ti, Euríalo, descargaré mi furia por el hombre escondido que está haciendo estragos entre nosotros. Y Niso en ese momento suelta el arco y dice: no, a él no ha hecho nada, matadme a mí. Y entonces el capitán rútulo mata a Euríalo, Niso, deshecho de furia, mata al capitán deshaciéndose de las ataduras, mata al capitán, pero el capitán le mata a él mientras muere. Entonces mueren los dos amigos. Entonces, y el muere precioso. En realidad es este pasaje en el que Virgilio describe la muerte, ¿no? Y aquí también yo creo que se pone a nivel de Homero, no sé si lo supera, porque Homero es un maestro para describir la muerte, ¿no? De cómo la noche nublaba los ojos y se desploma como un álamo talludo, no sé, tiene ahí 1000 imágenes. Y esto es Virgilio, ¿no? Hablando de la muerte de Niso. Dice Niso: él no ha hecho más que amar en exceso a un amigo infortunado, pero de repente dice: pero la espada impelida con fuerza atraviesa el costado del muchacho y desgarra el blanco pecho. Rueda a la muerte Euríalo. La sangre va fluyendo por sus hermosos miembros, y el cuello desmayado se rinde sobre el pecho, como la púrpura flor segada por la reja del arado, que al morir languidece, o las amapolas, fatigado su tallo, inclinan su cabeza bajo el pecho de una racha de lluvia. O sea, me parece una... Es que es genial. Y tiene el tono del campestre, ¿no? Sí, sí. O sea, Virgilio habla de lo que conoce y de lo que conoce de primera mano. Bueno, tenemos que ir terminando. Yo creo que podríamos acabar con el tema del nostos, ¿no? Que es a fin de cuentas, otro de los grandes temas de la literatura, el regreso a casa. Sí. ¿No? En la Ilíada está de alguna forma anunciado como trágico, ¿no? Y Aquiles renuncia al regreso al hogar a cambio de la fama. En Ulises, en cambio, está conseguido. Ulises culmina la Odisea en el regreso a casa, ¿no? Y con todo lo que eso supone. ¿Cómo se ve la cuestión, el tema del regreso a casa en la Eneida? A mí esto, bueno, empieza tú si quieres. No, yo iba a decir que hay un punto muy interesante, que es que cuando los penates llaman a Eneas a que vaya a Italia, cuando se manda a Mercurio, a Hermes, a que le diga a Eneas, que está rejuntado con Dido, que basta tonterías, que Júpiter le manda a cumplir el hado, cuando la Sibila lo baja, y que hay repetidos llamamientos, no son a fundar una patria, sino a recuperar una patria, una tierra de los padres, porque los dánaos, los troyanos, y además se lo dice, y llega un momento en que él no lo sabe y se lo cuenta. La verdad que no me acuerdo quién era el que se lo cuenta, en cuál de las epifanías o apariciones, hierofanías, es el que se lo cuenta a alguien, que Dánao, el fundador de los claro, que son de los teucros también, los troyanos. Teucro de Frigia es el rey de Troya. Dánao es un hijo de Zeus y Electra que ha llegado a Italia a gobernar. Cuando Dánao se va de Italia, se casa con la hija de Teucro, con Batia, y de ahí viene la dinastía no solamente de Príamo, sino de Eneas. Es que Anquises es, diríamos, primo segundo, primo tercero de Príamo. Es decir, es casa real, porque hay un momento en que Hilo, el nieto de Dárdano, que funda Ilión, es bisnieto de Dárdano, que funda Ilión, funda Troya, se queda con Troya, y su hermano Asáraco se queda con el resto del reino de Pérgamo. Asáraco es el abuelo de Anquises, Hilo es el abuelo de Príamo. Y entonces, claro, Eneas está volviendo, no está volviendo, está yendo sin saberlo a la que es la casa de su antepasado, fundador de su pueblo. No está yendo él solo, Eneas, a la casa de sus antepasados. Está yendo él y su pueblo a la casa del fundador del pueblo. Es decir, todos los que van en los barcos, que además se nos insiste mucho en que este no es Ulises, porque Ulises llega solo a casa, ningún compañero sobrevive. No, es que Eneas tiene empeño porque lleguen todos, sí. Y se desgarra porque se quede gente en Sicilia, sí. Se desgarra porque sea uno solo de sus barcos el que se pierde antes de llegar a Cartago. Se pierde un solo barco y ya se desgarra él. Él piensa que se han perdido más y se lo encuentra en el puerto. Tiene que llegar el pueblo entero, porque sí, en la casa del pueblo. Incluso la frase del Evangelio, ¿no? De no he perdido a ninguno de los que me dice, ¿no?
que pues, sí que pierde alguno, pero como ese empeño de oye, no soy como Ulises que llega solo, sino... Y sufre por todos, el que se cae en el mar llegando, el que dice a la Sibila, uno solo perderás y se muere tocando la trompeta en la roca, la pena que le da. Y cómo se asegura de que haya sacrificios y enterramiento para que no se queden antes de la armisticia. Y la reticencia que tiene respecto a la guerra también, que es en general, o sea, no está interesado en conquistar nada, no tiene esta lógica de conquista, tiene lo que quiere es cumplir el designio de los dioses de la forma mejor posible para todos, ¿no? Como buscando genuinamente el bien común en este sentido. Sí. Y yo solo por añadir o por terminar con esto, que lo que tú dices, ¿no? O sea, es una civilización que ha colapsado, que era muy próspera, o sea, que ha sido un colapso repentino, ¿no? Príamo se dice que tenía 50 hijas y 50 hijos, o sea, el linaje estaba asegurado, ¿no? De hecho, hay una frase que es esperanza copiosa de su linaje, ¿no? Porque tenía ahí 100 personas para si se muere 1 o 2 o 20, pues da igual, ¿no? Y todos se han pasado a cuchillo, ¿no? Menos este que antes era todo en llamas, todo desastre, ¿no? Y yo creo que esta es una obra que también nos puede hablar a nosotros, a hombres posmodernos contemporáneos, ¿no? Porque estos son gente sin hogar, ¿no? Que va buscando un hogar. Y hay mucha gente, pues es eso, ¿no? Que ante la disolución de todos los vínculos comunitarios, todas las certezas, se ve muy solo en el mundo y va como buscando un hogar desesperadamente, ¿no? Casi sin encontrarlo. Y de un modo, yo creo que erróneo, pues un modo nomádico, como vagando, ¿no? Sin ningún tipo de, pues buscando experiencias por aquí que le puedan llenar, o cosas por allá, viajando mucho, ¿no? Esta especie de obsesión que hay por los viajes, que está muy bien, pero, o sea, que viajar está bien, pero hay mucha gente que es que necesita huir de su realidad constantemente, ¿no? Como buscando algo, ¿no? Yo creo que por esa orfandad existencial. Y Eneas es un poco esto, ¿no? Pero como tú decías, no es un vagar, ¿no? No es la Italia de Calvacis, no es el viaje por el viaje. Es vuelve a la casa del padre. Un volver a la casa del padre, ¿no? Y hay unos versos de Novalis, que es un poeta que a mí me encanta, que dicen justo esto, ¿no? Siempre estamos siempre volviendo a la casa de nuestro padre, ¿no? Entonces yo creo que incluso si hacemos una lectura de lo profano a lo divino, pues nuestra vida también es eso, ¿no? Es un siempre volver, un siempre estar volviendo a la casa de nuestro padre. Muy bien, pues yo creo que no hay mejor forma de que terminar. Muchísimas gracias. Siempre nos pasa lo mismo con estos episodios, que nos quedamos muy cortitos, pero intentamos que se ajuste lo más posible a 1 hora para que tampoco extendernos demasiado. Y es verdad que no nos ha dado tiempo a leer mucho, pero bueno, así también en la gente que nos escucha o que nos vea, pues se queda un poco ahí la inquietud de venir a este magnífico poema a leerlo con la profundidad y con la tranquilidad que se merece, porque realmente no hay posibilidad de perder tiempo leyendo la Eneida. Eso, algo absolutamente... Además, cada relectura de la Eneida, yo lo leí con 19 años la primera vez, 20 años, y ahora que lo he estado teniendo que volver a leer para preparar una serie de ponencias que he tenido que dar estos meses, es que me ha llamado la atención el descubrir cosas absolutamente nuevas que ni recordaba ni me imaginaba que estaban ahí, ¿no? Y esa es la grandeza que tienen poetas como Homero, como Virgilio o como Dante, que será el próximo que veremos si Dios nos da vida. Así que muchísimas gracias, Ramón, muchas gracias, Javier, ha sido un placer. Gracias, Javier.